Buenas, nosotros somos el grupo conformado por Ana Guerra, Armando Nelo y mi persona Álvaro Riveros, y les vamos a hablar acerca del Communication Approach o el enfoque comunicativo. Entonces, primeramente quisiera dar una pequeña introducción acerca de tres términos que comúnmente se confunden, los cuales son los métodos, técnicas y enfoque. Primeramente, el método viene de dos palabras griegas, las cuales son meta y odos. Meta significa exactamente lo mismo que en español y odos significa camino. Entonces bien, con base en esta idea, podríamos decir que es todo aquel camino, es todo aquel proceso, procedimiento que necesitamos para poder cumplir un objetivo. La técnica es la sustantivación del adjetivo técnico y son todas aquellas herramientas, es una fase específica del procedimiento. Entonces bien, esa es la principal diferencia entre método y técnica, que si bien el método comprende al proceso completo, la técnica es una fase específica, es ese orden lógico que cumple en una cierta parte del proceso para poder cumplir el objetivo. El enfoque finalmente son aquellos modelos teóricos de interpretación, los cuales están compuestos por tres partes, que vendrían siendo los docentes, el contenido y los alumnos. De igual manera, están compuestos por componentes curriculares, los cuales son los contenidos, evaluaciones, estrategias, entre otros. Ahora bien, en resumen, los métodos vendrían siendo el procedimiento, el proceso para lograr un objetivo. Las técnicas son las herramientas para lograrlo. Cada una de esas técnicas interviene en un método. Y finalmente el enfoque vendría siendo el objetivo, el desarrollo de un propósito y cómo nosotros somos capaces de lograrlo. ¿Bien? Como ejemplo de métodos tenemos el alfabético, silábico, fonético. En técnicas tenemos exposición, simulación y juego, panel de discusiones. Y finalmente en enfoque tenemos el tradicional, el comunicativo, en nuestro caso, y el tecnicista. Ahora bien, en cuanto a la metodología dentro del enfoque comunicativo, pues podríamos decir o podemos decir que se basa más que todo o se le da más importancia a la interacción como medio y como objetivo final del aprendizaje de una lengua extranjera. Aparte de ello, pues este enfoque básicamente se basa en la idea de que las personas puedan aprender una lengua extranjera sin seguir estrictamente pues la estructura gramatical de la misma. Es decir, esto va más a la práctica, es la lengua en contexto. Por otra parte, el profesor le da las herramientas necesarias al estudiante pues para que pueda desarrollar y desenvolverse de una manera adecuada en la lengua extranjera. En este caso es ofreciéndole diferentes posibilidades a través de diversos materiales. Y bueno, las correcciones con este enfoque comunicativo se dan después de realizar las diferentes actividades que se refieren a la lengua extranjera. Ok, en cuanto a las características de este enfoque, se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general y no uno, digamos, de enseñanza con prácticas que están claramente definidas, es decir, va más a lo cotidiano. Es por ello, pues, que la segunda característica es que este enfoque se enfatiza en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. Otra de las características es que en este enfoque se introducen textos reales en la situación de aprendizaje. También se ofrecen a los estudiantes oportunidades de pensar en el proceso de aprendizaje y tanto en el proceso de aprendizaje como pues en la lengua que están aprendiendo, que esa es la idea. También se le dan importancia o se le da gran importancia a las experiencias de los estudiantes, ya que las mismas también contribuyen en el proceso de aprendizaje de ellos. Y por último, pues acá se evalúa cómo el estudiante va desarrollando y se va desenvolviendo pues con las 4 destrezas comunicativas en diferentes contextos. Ok, hablemos ahora de las destrezas comunicativas y cómo estas
se desarrollan dentro del enfoque comunicativo. Comencemos con lo de comprensión lectora. Acá pues se le da al estudiante, o sí, se le imparten al estudiante textos cotidianos en la lengua extranjera, pues para que se vaya familiarizando con la estructura de un texto, pues para poder desarrollar un texto en la lengua que está estudiando. Aparte de ello, con la ayuda de estos textos, pues el estudiante puede adquirir o expandir su conocimiento acerca pues, de esta lengua. Otra de las destrezas comunicativas es la de producción escrita. Acá esta va de la mano con la de comprensión lectora, ya que si bien es cierto, aquí se estudia más que todo cómo el estudiante va a poder realizar un texto escrito, un trabajo escrito, pues van de la mano precisamente porque a través de estos textos cotidianos, pues los estudiantes pueden, digamos, seguir esa estructura y poder realizar textos propios sin perder la naturalidad al escribir en una lengua extranjera. Otra de las destrezas es la de comprensión oral. Pues acá, con el enfoque comunicativo, se sugiere pues poner en práctica la lengua a través de diferentes materiales o proporcionándole al estudiante diferentes tipos de materiales audiovisuales. De esta manera, pues él mismo podrá desarrollar esa capacidad de desenvolverse oralmente en la lengua extranjera de una manera muchísimo más adecuada o más natural. La otra destreza, y la última, es la de producción oral. Esta está netamente relacionada con la de comprensión oral, precisamente porque partiendo de este material que se les da o que se les proporciona a los estudiantes, pues ellos podrán desarrollar la habilidad de pensar directamente en la lengua extranjera y poder darle el verdadero sentido a lo que quieren decir al momento de expresar sus ideas, y pues esto sin que suene extraño. Ok, ahora para concluir con esta parte del enfoque comunicativo, es importante decir que la única forma de expresar el pensamiento humano es a través del lenguaje. Entonces, si no se desarrolla el pensar, evidentemente o obviamente el estudiante no va a desarrollar ninguna de las destrezas comunicativas explicadas anteriormente. Y como última sugerencia, el enfoque comunicativo dice que lo mejor que se puede hacer para que el estudiante pueda adoptar una lengua extranjera de una manera adecuada es hablar de temas de su interés. Y de esta manera, pues, el estudiante se va a sentir motivado a seguir aprendiendo y seguir en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Un aspecto importante dentro del enfoque comunicativo es el papel que juega el profesor dentro del mismo. Es por ello que el rol del profesor es el de proveer los recursos necesarios para el aprendizaje y el de facilitar la comunicación entre los estudiantes, ya que la comunicación es la meta principal de este enfoque. Por ello es que el profesor tiende a ser un participante independiente de este proceso de aprendizaje-enseñanza de los grupos, ya que el protagonismo principal lo tienen los estudiantes. Lo más importante dentro del enfoque es que los estudiantes se logren comunicar, se puedan comunicar. Es por ello que a pesar de que el profesor interviene y explica, él tiende a quedarse un poco de manera externa para que los estudiantes se puedan desenvolver con tranquilidad. Además, debe motivarlos, ayudarlos, organizar los recursos necesarios y también debe servir de guía y de investigador en el proceso de aprendizaje-enseñanza de los estudiantes. Y por último, es importante que logre mantener una clase que sea entretenida para que siempre pueda captar el interés de los estudiantes. A su vez, existe la interacción de los estudiantes con los profesores. Es por ello que es importante resaltar que el tiempo que el profesor pase hablando, explicando o corrigiendo debe reducirse y darle prioridad al tiempo en el que el estudiante se desenvuelva, en el que el estudiante explique, en el que el estudiante habla, ya que la meta, como ya se dijo anteriormente, en el enfoque comunicativo es que el estudiante logre comunicarse de manera efectiva.
Y lo más importante, en resumen, es enfocarse principalmente en el estudiante. Otro aspecto importante son las actividades y las características que deben tener estas actividades dentro del enfoque comunicativo. Es por ello que dentro de las actividades los estudiantes no deben tener la misma información, ya que lo que se busca es que entre todos los compañeros del grupo se complementen las ideas, los temas, para así llevar a cabo el aprendizaje dentro del proceso de comunicación. También las actividades deben ser realizadas con lenguas reales, es decir, que incluyan diferentes registros, que incluyan el lenguaje formal, el registro coloquial, el registro académico, y con materiales prácticos y auténticos. ¿A qué me refiero con auténticos? A que sean ejemplos de situaciones y contextos de la vida real, de la cotidianidad, como pueden ser la publicidad, la televisión, la radio, los documentos, las conversaciones cotidianas. También, cuando se realizan las actividades, se ponen en práctica las destrezas lingüísticas. Por ejemplo, si en una clase los estudiantes están escuchando una historia, ponen en práctica su comprensión auditiva, y luego cuando la van a comentar, ponen en práctica la producción oral y también la comprensión auditiva. Además, es importante destacar que no se pueden forzar las 4 destrezas en una misma actividad, pero es importante que el profesor encuentre la manera de hacer actividades en donde se desarrollen de manera equitativa, no en el mismo momento, pero sí que se vayan desarrollando de forma equitativa. Además, las actividades deben incentivar a los estudiantes a participar y que adopten una posición activa con respecto a la actividad, ya que, como se ha dicho anteriormente, los estudiantes son los protagonistas de toda la actividad y de todo el enfoque comunicativo. Los contenidos dentro de las actividades van a ir aumentando de dificultad de manera gradual, dependiendo de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades comunicativas. Y se pueden dar algunos ejemplos de las actividades más comunes que se realizan. Son los juegos de roles con cartas que tienen la información a los personajes a interpretar y la situación a interpretar, los debates, el estudio de casos, los diálogos, leer textos, leer extractos de textos, leer cuentos, rellenar ejercicios, los juegos de mesa, y los materiales más comunes son las revistas, los mapas, los periódicos y los objetos también.